estamos. Volvemos aquí, Carlos Barno, número 13. Esta vez bloque internacional. Chiquillos, aplausos. Muy bien, muy bien. Andrés, muchas gracias por permanecer en este proyecto Por supuesto, independiente. Estamos al pie del cañón con el proyecto. También nos acompaña Sebastián desde el exterior. Seba, nos está escuchando, ¿cierto? Sí, acá escuchando. Bueno, Seba, aplausos para Seba. Vamos a estar con Muchas comentarios chiquillos. entonces, la bolsa más adelante. Quédate conectado y también, si quieres participar de la conversa que viene ahora, Levanta la mano. levanta la mano y te damos el pase. Muy bien, Seba. No tienes que interrumpir nomás, Seba. Si no vamos a verte cuando levantes la mano. Interrumpe nomás. Mándenos entonces por Liber, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto de lo internacional? Bueno, han ocurrido hartas cosas, ¿cierto? ¿Vamos haciendo preguntas o nos empieza a comentar? Está esto del Papa, está lo de Donald. Claro. ¿Por dónde partimos? ¿Por Papa, Donald? Con, Papa Donald, ojo que Donald Ucrania, Rusia, se puso negociaciones. en su Instagram. ¿Cómo se llama el Instagram de Donald Trump? Truth Social. Se puso una IA, una imagen de IA, él como Papa. Sí. Él como papa, y eso Sí. hizo que en el Vaticano eligieran en un día No, ya. Sí, Así aceleró el cónclave. hacer No. el conclave. Ese era su objetivo, Andrés. Tú lo viste. Sí, me parece que Donald Trump sigue siendo el irreverente que todo el mundo espera y algunos no, pero muchos reconocen. Y a mí me dio mucha risa, la verdad que no pude, es decir, fue es decir, ¿a quién se le ocurriría? Pues a Trump, ¿no? Ahora, eso también te dice, por un lado, que el Papa también, si uno lo puede interpretar como la semiótica de esto, ¿no? El significado, tiene mucho que ver con un aspecto temporal de poder, ¿no? Ajá. Una estructura de poder, un Estado como es el Vaticano, que por lo demás es un Estado, ¿no? Que tiene embajadas, tiene una jerarquía, tiene policías, etcétera, etcétera. Tiene un banco, tiene una economía, es un Estado, de hecho. Entonces, claro, yo creo que por ahí también puede ir un poco el juego de Trump, pero solo se le ocurriría a Trump hacerlo, ¿no? Por lo demás. ¿Y qué tanto poder tiene el Estado Vaticano en el escenario internacional histórico? Es muy grande la pregunta. Es una gran pregunta, porque de hecho ha tenido un poder temporal en cuanto a control territorial desde los estados pontificios para atrás de una manera importante, ¿no? Digamos, es una institución de 2000 años de historia. Es una gran pregunta. En los últimos 100 años, desde 1870, cuando pierde los estados pontificios con la reunificación italiana, y decir, Italia se constituyó como Estado-nación, y el papado pierde los territorios que controlaba en la mitad de Italia, la zona del Lacio, Roma, Florencia, Bolonia, etc. Y luego en el Tratado de Letrán, en el 1929 con Mussolini, bueno, queda reducido a la ciudad del Vaticano, pero sin embargo el poder más bien es un poder de soft power, poder blando que se llama en geopolítica, que sería el control de más de 1.000 millones de fieles, ¿no? De feligreses, de almas, de personas que están vinculadas con la religión católica, y a través también de una estructura piramidal que llega a todo el mundo por diócesis, presbiterios, parroquias, diócesis, obispos, etcétera, un flujo de información importante, una red internacional de información que tiene el Vaticano, y más allá también de los tesoros en cuanto a lo material, tesoros del Vaticano, la biblioteca, los archivos y la banca que también tiene el Vaticano. Entonces, yo creo que, pero en concreto el poder sin duda es un poder simbólico pero concreto, que es el soft power, ¿no? Y es la única religión que a la vez es Estado. Claro, mucha gente podría discutir, esto es debatible, si eso tiene que ver probablemente con el origen de la religión, con la persona que origina el Nuevo Testamento, que vendría a ser Jesús, ¿no? Pues en concreto no estaba dentro de la lógica de tener una estructura piramidal, jerárquica o estatal para una fe, una trascendencia, una mirada religiosa. Pero bueno, esa fue la constitución que se ha dado con respecto al Vaticano, ¿no? ¿Y qué hay de cierto en este guiño? O sea, no sé si es cierto o no, pero ¿qué hace con la elección del nombre de León? ¿Lo estamos situando en qué año fue el otro León? Por ejemplo, León XIII, el papado fue alrededor de 1890, 1903.
¿Qué guiño está haciendo histórico? Lo este Papa clave actual? fue la Exilia Rerum Novarum, que era una manera de actualizar la iglesia ante el conflicto obrero, las demandas de los sectores laborales y el capitalismo como un sistema que genera riqueza y a la vez conflicto social, ¿no? Porque pauperiza ciertos sectores y hace Oye, pues, una sociedad desigual. Entonces, el Rerum Novarum en 1893 aparece como la mirada de la iglesia de la justicia social, digamos, pero nunca tocando la estructura económica, es decir, siempre manteniendo el trabajo y el capital, pero buscando como cierta justicia social o redistribución. Yo creo que por ahí puede ser que lo tomó como en cuenta, pero de ahí que el Papa actual vaya a proponer esas políticas tendríamos que verlo. Tendríamos que verlo, no sabemos. no, Sí. nada, que quería decir que la Carla puede ser que se conecte. ¡Epa! Pero puede ser que se conecten un ratito más, así que digo, sigamos con los otros temas y luego retomamos con el tema Con del lo teólogo. Papa para que Perfecto. podamos hablar con la Carla. Abramos entonces la palabra a nuestro compañero Sebastián, que está en los aires. ¿Algo que decir del Papa, Seba, antes de pasar al tema bursátil? Pero hay mucho más tema que tema. Ahí sí estaba muteado, estaba escuchando. Interesante lo que comentaba Andrés, digamos. Ahora con respecto a la foto de Donald Trump, también la vi, también me causó gracia, pero obviamente no es normal, digamos, que un presidente publique este tipo de fotos, sobre todo porque hay un montón de cristianos en Estados Unidos que se enojaron con la foto, lo encontraron como una falta de respeto, ¿no es cierto? Católicos. Y fue como... ¿Cómo? Católicos, perdón. Cristianos. Claro, católico, y lo encontraron una falta de respeto y fue como polémica un poquito la foto en su momento. Pero Trump salió diciendo, bueno, si a los católicos les encantó la foto. Sí, pues dijo eso. ¿Ah? Claro, es un país protestante precisamente Estados Unidos, ¿no? Mayoritariamente, pero bueno, hay poblaciones católicas, Oye, pero bueno, es Trump. El día que asumió el día que asumió el Papa, el nuevo Papa, fue el mismo día que fue la celebración de Rusia y China de los 80 años que el Ejército Rojo. Ahí hay un punto. El Papa, el día anterior, el día 8 de mayo, fue cuando asume. El cónclave comúnmente tardan, se extiende, pero este fue un cónclave corto, fue rápido. Usted sabe que cónclave viene de que lo cerraban con llave, cónclave, porque esta gente, llave. claro, los cardenales estaban meses o años incluso para un nuevo papa. Entonces, un día los cierran con llave, les quitan el techo incluso del lugar en que están para que sufran el frío y las inclemencias del clima en Europa en ese momento, para que aceleren en resolver. Oye, Ahí viene cónclave. Entonces, ahora, lo que pasó, no abramos Papa yo todavía. creo que no, pero lo podemos repetir igual y seguramente saldrán cosas diferentes entre medio. Pero yo creo que no se puede desconectar lo del 8 de mayo con que el 9 Rusia celebraba la guerra patria, es decir, el triunfo sobre el nazismo, que vino, por ejemplo, estuvo Xi Jinping, estuvo la plana de los BRICS. Pero ese día fue el mismo. Justo el día anterior, No, fue el 8. Fue el mismo día. El 8. El día de la. Pero si yo vi el. Bueno, no sé. Pero el tema es que entre esos días. Yo creo que fue para generar como una. No opacar, pero sí un contrapunto a nivel noticioso. Pero yo me imagino a Trump ese día. ¿Qué hago para llamar la atención? Ese día El Vaticano se levanta, mira Twitter y dice: chucha, el nuevo Papa es estadounidense y no nos llevamos bien. Claro. Luego, bueno, voy a Por seguir ahí viendo. va, por ahí va. Voy a seguir viendo Twitter. No, parece que la cagué en ponerme en esa foto. Hacer esa imagen de inteligencia artificial. Bueno, voy a seguir viendo Twitter. Chucha, Xi Jinping y Rusia haciendo ese compromiso que me pareció bien interesante. Bueno, ahí comento. Rusia y China aprovecharon la celebración para firmar un compromiso. Y ese compromiso básicamente es como reivindicar el rol que tuvieron ambos en la superación del nazismo y en el militarismo japonés, por un lado. Reapropiarse de la historia de modo que Occidente no venga a inventar cosas que no fueron y borrar el triunfo del Ejército Rojo. Y una serie de cosas más de cooperación militar, cooperación económica y todo eso. Claro, lo que hay que añadir es que en esa reunión tuvieron Xi Jinping y Putin, 7 horas estuvieron juntos.
Más de las Sí, 3 horas del más llamado. de las 3 horas del llamado, Opa. que tampoco no deja de ser estar 3 horas o 7, pero claro, bueno, pero se nota que hay afinidades o hay temas que tratar Y en negociaron común. el mundo entero. Ahora, hay reciprocidad y hay interacción ahí. Ahora, y alianzas, porque el logro asiático es la zona que están protegiendo. Lo que sí, efectivamente, claro, Rusia fue la punta de lanza frente al nazismo, eso la historia no la pueden tratar de modificar, que sí lo tratan de hacer, Occidente. Y también China, en cierta medida, yo creo que participa no directamente del enfrentamiento al nazismo, pero sufrió mucho la invasión japonesa China. Ellos, Entre 1931 y 1945, a mí hay me- que decirlo, perdón, China perdió 35 millones de personas. Murieron 35 millones de chinos, 27 millones directamente por parte de Rusia involucrados en la Segunda Guerra Mundial, pero en paralelo en China también pasaba una catástrofe poblacional por motivo de la invasión japonesa. A mí me Ojo. pregunta, a mí me llamó la atención que fuera tan reiterativo poner a la par al nazismo respecto del ejército japonés para los chinos. Los chinos reivindicaban con mucha vehemencia en esa declaración lo que había significado para China la invasión Sí. japonesa Sí, sí. y lo ponen a la par. Y me llamó la atención porque un par de semanas antes ya Japón y China habían estado en conversaciones, como en buena onda por los aranceles. Oye, Seba, Ujú. ¿y cómo se ha movido la cosa bursátil? Bueno, reaccionó como al fin de a la pausa en la guerra comercial, ¿no es cierto? Los mercados Donald Trump lo hizo de nuevo, salió diciendo a comprar ahora, Ahora, compren. ahora compren, y se dispara, ¿no es cierto?, esta pausa. Primero Donald Trump baja un 80% sus aranceles, y yo lo leo como que fue una condición para poder sentarse a negociar con China, como una pequeña victoria, porque nadie le dijo nada y él solo los baja, y a las semanas se están sentando a negociar. Entonces, y aparte se sientan a negociar en Suiza también. En Suiza, claro. Y el mercado reacciona al alza con fuerza, pero ahora ya vemos incertidumbre de nuevo. Vemos la misma teleserie de siempre, que Jeremy Powell diciendo, ojo que no estamos en la normalidad, y Donald Trump tentado a insultarlo de nuevo, y de nuevo se manda una par de frases que hace que los inversionistas se pongan muy nerviosos. Pero lo que dice Jeremy Powell básicamente es la confirmación de una posible de esta inflación en el escenario. Ya. Y eso ya estamos hablando de palabras mayores. Obviamente nadie sabe si va a llegar o no va a llegar. Lo que es cierto es que la pausa en los aranceles le da oxígeno a Estados Unidos y a la posibilidad de recesión, que ya prácticamente estaba confirmándose de a poquito. Esta pausa en los aranceles le da un poco de oxígeno y no es tan seguro que llegue. Ahí Ahora, se está dando un poco tu pronóstico, Seba, que diste hace un par de. O sea, no sé de pronóstico, pero un escenario que visualizabais de que exista una crisis económica importante y el Bitcoin esté arriba, porque la última semana. ¿se acuerdan? La última Claro. semana ha puro subido el Bitcoin, está en una Sí, weá po. media estable de 100. No ha bajado de 100. Está en 120. Claro. Y me acuerdo que también hablamos de la desinflación, y obviamente yo lo que hice fue leer como dos papers de bancos gringos que hablaban de la posibilidad de esta inflación, pero muy a lejos. Y ahora ya lo está hablando Jeremy Powell. Está hablando ya de una estanflación persistente. Obviamente esas cosas no se saben hasta que llegan. Claro. Pero, y con respecto al Bitcoin, claro, o sea, el Bitcoin, es que, ¿cómo lo supe yo, digamos? Porque cae la bolsa y Bitcoin caía a las primeras horas, pero luego se desacoplaba. ¿Se acuerda que lo comentamos? Entonces, eso hacía pensar de que algunos especuladores pensaban que podía ser o algún tipo de resguardo de valor o podría llegar a tener otra reacción. Ahora, esto es súper peligroso porque Bitcoin se dispara a $113,000, pero no es un resguardo de valor. El resguardo de valor por excelencia es el oro y la plata. Entonces, ¿qué hace ahí arriba? Está El muy Bitcoin. arriba el Bitcoin. Y es se lo ha que... mantenido, ¿no, Seba? ¿Cómo? Se ha mantenido, no hay picado todavía, para abajo. Yo creo que va a bajar, tiene que bajar, es una cuestión estadística, o sea, si tú ves las velas diarias, el promedio son entre 40 y 50 velas diarias, tiene que ir a tocar en la EMA de 55 días, que es el precio, pero en periodo de 55 días. Vale.
Entonces tiene que ir a tocar ese precio y al tocar ese precio va a ir a los $90.000. Y de ahí y abajo le espera otra pelea. Pero porque todo lo que sube en el mercado tiene que bajar, pues así el precio no se sube, no anda de forma directa. Pero lo que te quería decir es que yo creo que esto no le hace muy bien al Bitcoin. Y aquí quizás a algunos Bitcoin lovers no les va a gustar, pero porque deja de ser un indicador serio cuando se comporta de manera poco seria. En el sentido de que, claro, porque no es un resguardo de valor, el dólar sube y Bitcoin también, el oro baja, Bitcoin sube, el oro sube, Bitcoin sube. Entonces estamos hablando de un instrumento que es altamente volátil y especulador. Y probablemente los bancos no están felices con las ganancias semanales en bolsa y están ocupando Bitcoin para sacar ganancias en corto plazo, manipulándolo. Y aparte porque no está regularizado, o sea, ahí vemos todo tipo de trampas en el Bitcoin. Y cuando todo el mundo se sube al mismo caballo, o sea, el mercado entero es una gran... Ya monstruosa, si ya los bancos están resguardando el Bitcoin para hacer cagar, para bajar el precio, para subir. El Bitcoin va a tener ese auge mientras haya demandantes de Bitcoin, ¿no? Y parece que yo estaba viendo las cifras que hoy día hay 100 millones por redondear un número de personas que participan de Bitcoin a nivel mundial. Y parece que ese número sí, parece que va incrementándose también de manera importante y acelerada en el tiempo reciente. Y hay fondos de pensiones, bancos pequeños, ¿sí? Hay inversionistas institucionales que participan del Bitcoin. Entonces, mientras eso sigue existiendo, esto va a subir, digamos. Pero sí, está bien. O sea, puede subir más, es especulativo, pero es una locura tener a una AFP en Bitcoin. Porque, por ejemplo, Estados Unidos puso de reserva estratégica el Bitcoin, ¿no es cierto? Y la gobernadora de uno de los estados, no recuerdo ahora, pero una gobernadora votó que no. Porque no quiero a los jubilados de mi estado que estén en Bitcoin, porque Bitcoin es un lugar completamente salvaje, es el activo más volátil que hay de todos los activos. Es volátil, sin duda. Claro. Pero la tendencia general es ascendente, ¿sí? De largo plazo, ¿sí? Claro, claro, Bitcoin siempre ha sido ascendente en la general. Largo, sí. Claro, pero en el corto, tú te jubiláis con, no sé, ¿cachai? Por ejemplo, si lo pusiéramos en Chile, un día puedes jubilarte con 800 lucas y al otro día jubilarte con 200 lucas. Y Bitcoin sigue siendo alcista. ¿Cachai? Entonces, claro, Bitcoin, el 90% de los inversionistas de Bitcoin son instituciones, son gobiernos, son manejadores de dinero, son países, son fondos de pensiones, y el 5% son minoristas, y los minoristas muchas veces van a perder. ¿Por qué? Por cómo funciona el mercado. O sea, los bancos no están con un lápiz y un papel. Pierden porque no esperan. Es decir, hay gente que podría tener la prisa de no esperar, pero si tú te vas en el largo plazo, puedes ganar. Es que eso es holder, claro. Y es cuando tú compras Bitcoin y mantienes por años, claro. Pero es lo que hablábamos el otro día, Nico, que para ser holder tenés que tener 2 palos verdes. Sí, vos tenés que tener tallita. Porque si no, es una rentabilidad muy chica. Como la mayoría es que ahí tienes que tener como la habilidad para invertir. Sí, eso es. Dejarlo una parte que no te toque el bolsillo si eres minoritario o tienes poco ingreso, ¿me entiendes? Claro, obvio. Si yo un manejo racional de la inversión. Eso. Mira, es súper interesante lo que estamos conversando. Los holders son Bitcoin lovers. O sea, son gente que cree en el Bitcoin. Entonces, yo creo que es una mala combinación, en general, ser visceral en el mercado. Claro. Emocional. Porque puede aparecer, ahora, por ejemplo, Microsoft creó el chip cuántico, la computación cuántica, ¿y qué va a pasar con el blockchain el día de mañana? Con el sistema que respalda Bitcoin, digamos. O sea, las cosas van evolucionando. Puede que Bitcoin sobreviva o puede que Bitcoin cree otra cosa. No conocemos el futuro. Entonces, apostar de esa manera, digamos, estamos hablando de cientos de palos verdes metidos en Bitcoin y compraron en 70, compraron en 60, compraron en 20 y mantienen. Yo creo que hay mayor rentabilidad en el futuro, en los futuros de Bitcoin, buscando un 20 o un 30% semanal, que es lo que yo hago. Digamos, es más rentable para mí. O sea, yo soy minorista. Claro, 20 o 30 semanal. Sí, está bien. Y luego por ser,
O sea, el ¿Qué banco te. significa 20 o 30 semanal? No me queda Buena claro. pregunta. No es un 20 por 30 semanal. Lo que pasa es que en el mercado futuro tú te puedes apalancar. Que esa es la gracia, digamos. En holder, perdón, en spot, el holder es tú mantener. Y tú compráis Bitcoin, directamente compráis Bitcoin. No te estáis apalancando. Apalancarse es, por ejemplo, tú entras con 1 millón en una operación, pero te apalancas, por ejemplo, por 10. Eso quiere decir que para el mercado tú estás entrando con 10 millones. Y pierdes y ganas como si tuvieses 10 millones. O sea, se mueve un poquito. Claro. Entonces hay que ser el que se meta apalancado, que es básicamente la comida de los bancos. Porque hay cabros chicos, por decirlo así súper en serio, cabros chicos que van a 50x. Y de 100 lucas hacen 10 palos y se vuelven locos. Obvio, cualquiera. Imagínate un cabrón chico de 22 años que pone 150 lucas y hace 10 palos. Es una locura, en 2 días. Y lo van a volver lo intentan, lo vuelven a hacer y lo van a perder todo. Claro, ahí tendría que retirar. Nadie hace eso. O sea, claro, es lo más sabio retirarse y leerse un libro. Claro. Pero te quedas jugando en el casino. Sí. Claro. Pero eso es más rentable si tú tienes una buena estrategia, digamos, con un alto porcentaje de acierto. Busca algo normal. ¿Qué significa un 20 o un 30%? Buena pregunta. Por ejemplo, si tú estás apalancado por 5, un 20% es distinto a lo que indica dentro del mercado. Por ejemplo, avanzar un 6% en el mercado, yo encuentro que está súper bueno. Un 6 mercado se refiere al 6% de la capitalización de Bitcoin, de todo el valor de Bitcoin. Entonces, un 6-7%, usualmente Bitcoin normalmente se mueve $5,000, $8,000 por vela diaria. Por día el Bitcoin se mueve $8,000. Es brutal, o sea, y ser exitoso no es, ¿cómo se llama? Fácil para nada. Hay muchos youtubers que yo a veces los veo, ¿cachai? O sea, cuesta, puede que estén ahí, ¿cachai? Con un 40% de acierto, sufriendo, y obviamente están vendiendo cursos, ¿cachai? Entonces, si tú tenías una estrategia de un 60% de acierto, busca algo razonable, busca un porcentaje razonable y hazlo estable. ¿Por qué? Porque si tú te emocionáis con el tema, los bancos operan con máquinas y tú operáis con el mouse. Hay una diferencia ahí, ¿cachai? Los bancos no operan ellos, son bots. Claro. ¿Son? Sí, Son bots. Sí. Trading de alta frecuencia. Sí. Y los minoristas están ahí con el papel y el lápiz. Claro. Entonces, en conclusión, vemos que el escenario político impacta en bolsa. Lo raro es el desacople que está teniendo Bitcoin. Sí, desacople. Hay países, yo veía que China había dicho algo de una moneda digital. No sé si cacharon eso. Seba, no sé si viste eso. En Europa se está discutiendo con fuerza el euro digital, que tiene harta resistencia, porque obviamente lo que quieren los gobiernos es tener el control de qué hacen sus ciudadanos con el dinero, ¿cachai? Y con Bitcoin no lo tienen. O sea, si Bitcoin crece mucho, en Europa y en Japón está regulado, China lo prohibió, pero las empresas chinas se van a Hong Kong a tradear Bitcoin, y en Estados Unidos está desregularizado. O sea, la Fed está vuelta loca con Bitcoin, porque no puede controlar la inflación de las personas que se van para Bitcoin, de las empresas que se van para Bitcoin. Ahora, volviendo un poco a de las negociaciones que hubo entre Ucrania y Rusia, ¿no? Que fue como lo más reciente. Claro, el tema de Suiza, perdón, de China con... No de Ucrania. De China con Estados Unidos. Que hay tantos frentes abiertos y tantas negociaciones que increíble desde los últimos 3 meses desde cuando asume Trump, esto se acelera brutalmente, ¿no? Bueno,
fue Suiza la que generó el espacio de negociación. Y fíjate que fueron los ministros suizos, ¿eh? ¿Ya? Entonces, Suiza tiene una tradición de un país neutral y que busca como el acuerdo y la negociación y la neutralidad en todas las guerras mundiales. Suiza se mantiene al margen, él hace el Banco Internacional de Pago. Es decir, tiene como un espacio como que trata de mantener de neutralidad y de cierta preservación de los conflictos internacionales. Bueno, se motivó espontáneamente Suiza como Estado, mandó sus ministros a comunicarse tanto con China como con Trump, bueno, con Estados Unidos, con los sectores comerciales de ambos países, los ministerios, etc. Ellos, por iniciativa propia, mandaron ministros para que esto se generara. Es decir, para que hubiera un acuerdo que desescalara la tensión comercial, o esta guerra comercial que algunos le llaman, y de hecho eso ocurrió, y se bajó al 30% durante 3 meses de tregua, entre comillas, como un lapso de 3 meses, que claro, Estados Unidos va a poner aranceles al 30%, De 145 bajó a 30 y China a 10. Si algunos lo presentan como que Estados Unidos, una derrota de Estados Unidos o de Trump, bueno, yo creo que no deja de ser, hay que matizarlo, porque de la nada ya tienes un 20% más de aranceles que China. Entonces eso incide también en el déficit comercial, quizás es mucho más manejable evidentemente en una supuesta alza de precios, porque los distribuidores o las grandes empresas como Walmart o Target, las grandes distribuidoras minoristas estadounidenses, si pasan al consumidor el alza, será un alza más o menos manejable. Y eso va a generar también recaudación fiscal, etcétera, etcétera. Oye, Andrés. Esa es, en el fondo, esta consecuencia, yo creo que es positiva para ambos, pero Trump, de hecho, no queda mal parado, porque yo creo que esa negociación de golpear con el puño en la mesa puede que tenga un resultado como este, si lo vemos. Es decir, quizás no es tan descabellado pensar que eso, el que nos pareció una locura en un momento, o muy extremo, pues ahora ya pudiera tener como esta perspectiva. Habría que ver qué pasa en 3 meses, pero es lo que hay hoy en día. ¿Seba tenía una pregunta? Sí. Sí, yo no entiendo muy bien a qué le llama déficit comercial Donald Trump. Al problema que tienen en la balanza comercial de que hay una diferencia de 300 mil millones de dólares entre lo que compra China de Estados Unidos y lo que compra Estados Unidos de China. Bueno, claro. Pero eso no, por ejemplo, Donald Trump se queja de que los alemanes no compran Ford, o que los italianos no compran Ford, y a eso le llama déficit comercial. No, y sin embargo los europeos sí venden Audi, Volvo y Fiat en Estados Unidos. Entonces a eso le llama déficit comercial, ¿no? Sí. Mira, claro, el déficit comercial es el deterioro de la cuenta corriente o la balanza comercial, que en global en Estados Unidos es brutal. Es $1 trillón. Si son más, para redondear, eran como 900 mil millones de dólares. Entonces, por eso que tiene intenciones, y China tiene la mayor parte de esa torta, que es como 1/3. Entonces, lo que está haciendo son estas negociaciones bilaterales de aranceles recíprocos, que las quieren negociar país a país, es que para reducir Claro, ese déficit. pero con Inglaterra sale con un clásico tratado de libre comercio. Claro, pero en el margen sube aranceles y fija ciertos elementos para el intercambio, pero yo creo que Inglaterra habría que analizarlo con detalle, porque ya hay una relación especial, histórica, entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Habría que dejarlo con más margen. Sí, lo que quería añadir era un tema que había comentado la vez anterior, que habíamos estado conversando de esto, que lo habíamos visto en Iskra, en el medio Iskra, siglo XXI, para que ahí lo sigan, y es el tema de que Estados Unidos, al vender, al comprar mayoritariamente más que lo que vende, lo que hace es que se despoja de dólares, y luego esos mismos dólares vuelven a Estados Unidos para pagar deuda. Y por lo tanto, la maquinaria de utilizar el dólar como moneda de intercambio internacional hace que en Estados Unidos se vaya provocando un déficit de dólares que no puede controlar hasta que nos venda más claro, hasta que no venda más que lo que compra. Si Estados Unidos vendiera más de lo que compra, no tendría el problema de que se desabastece de dólares, porque siempre tendría dólares disponibles, no tendría que endeudarse. Y ese es el problema que intenta solucionar
Donald Trump de una manera energética, así como de una, pero la máquina está hecha para endeudar a Estados Unidos. Está hecha la máquina, y como Estados Unidos no es capaz de producir Va a tanto llegar como, a la como lo que crisis. compra, está Sí o metiéndose sí. en un hoyo, está todos los días cavando la tumba, y lo que trata de hacer Trump, mirando el futuro, tratando de hacer grande nuevamente a Estados Unidos, es hacer una política de choque. Ahora, lo que dice Andrés me parece interesante. Antes de esta política de aranceles, comparado con hoy día, ¿en qué situación está el trabajador estadounidense, la persona que tiene que ir a la salud, el trabajador, quienes votan finalmente? Porque también se nota que Donald Trump entra a la política internacional pensando que está tratando con los mismos demócratas, que los tiene derrotados. Y el panorama internacional se ha ido demorando, pero también se ha ido parando contra Trump. Hay países chicos como Chile que viajaron a China a tratar de recomponer relaciones con China. China de vuelta hizo esta entrega de visas para países, para Chile, Brasil, Argentina, Perú, Uruguay. Se mueve la cosa. Sigue la caída del imperio. Pero en el fondo la pregunta es, ¿está mejor que antes o está peor que antes? Yo creo que ha pasado muy poco tiempo para hacer una valoración de esa manera, ¿no? De esa envergadura. Nosotros ya Hay dijimos que darle un está poco de cayendo. margen porque ha pasado que un mes y medio, 2 meses, pero la tendencia yo creo que va a ser una mejora en la economía real estadounidense, no en lo financiero. Que aquí el tema es recuperar empleo, recuperar cierta inversión sobre todo y capacidad industrial, parece que es lo que se está planteando. Y por ejemplo, cuando China se cancela el acuerdo que tenía de comprar, ¿te acuerdas? Como en esa itime y diretes en la guerra comercial en el momento álgido, China se niega y echa marcha atrás un acuerdo que tenía de comprar $200 mil millones en Boeing, en aviones, es decir, una producción estadounidense de aviación de alta gama, ¿no? De alto nivel. Pues ya consiguió comprador Trump en esta gira en el Medio Oriente, consiguió a Qatar. Esos aviones se los compra Qatar, por ejemplo. Es decir, ahí ese capital, esa industria, es decir, aquí hay una cosa proactiva de parte del gobierno estadounidense. Pero también eso lo hace China. Y por otro lado, $600 mil millones de inversión aseguró de parte de Arabia Saudita. 600 mil millones, los cuales va una gran parte a las tecnológicas y etcétera. Entonces, a ver, aquí yo creo que Estados Unidos está tratando de atraer no solo como un gran comprador mundial, consumidor mundial a través de la emisión de dólares y el control del dólar como moneda de reserva, sino recuperar inversión al interior de Estados Unidos y que el mundo pague también por esta situación en la cual Estados Unidos tiene que desindustrializarse, porque esta es la paradoja de Triffin. Si ellos lo crearon. Esto está históricamente, no ellos. Desde que el crearon este mundo, modelo. desde que existe el capitalismo, han habido monedas de reserva. Sin duda el dólar es lo más potente y lo más visible en los últimos 80 años desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero antes era la libra esterlina. Sí, okay. Entonces Inglaterra durante 70 años tuvo la misma complejidad, es decir, la desindustrialización paulatina de Inglaterra y el crecimiento industrial de Alemania y Estados Unidos. Y de ahí la Primera y la Segunda Guerra Mundial están conectadas con estos fenómenos, sin duda, de la competencia internacional entre potencias. Entonces esa es la paradoja que le ocurre a un país que tiene la moneda de reserva, que en lo financiero explote, saca un impulso potente, pero en lo productivo se ve lesionado, se ve deteriorado. Entonces ahora yo creo que Estados Unidos busca equilibrar esto o reequilibrarlo, reequilibrar esta situación y atraer inversión internacional. Ese es como el proceso que está, yo creo. Trump no quiere dejar de ser la moneda de reserva, China tampoco quiere tomar ese testigo, no quiere ser China la moneda de reserva, para nada, para nada. Seba, tenía ahí una cosita que hablar de China antes, que vamos a ir con un contacto telefónico, pero es breve, ¿lo decís? No, vale. Todo bien. Entonces ahora nos acompaña Carla Huerta, directamente desde el Cerro Barón. No sé. ¿Cómo estáis, Carla? Bien, ¿y tú, Nico? Un gustazo tenerte en Kit Carlomagno número 13. Por Oye, fin una mujer. Es la primera mujer que invitamos al programa, así que felicitémonos de alguna manera. De alguna manera. Oye, gracias por la invitación. Los he seguido, los he mirado, está muy interesante
lo que están haciendo, lo que están conversando, así que gracias y disponible, por supuesto, así que un gusto estar con ustedes. Invitamos a Carla, bueno, estamos con Andrés, doctor en Economía Mundial, y Liber Muñoz, bueno, ya lo conoces. Y un nuevo título, Y te quisimos hacer este llamado porque estamos hablando del Vaticano. Empezamos a hablar del Papa, pero el Vaticano es la pregunta más profunda, digamos, del Estado Vaticano. Y usted, compañera, es la única teóloga que conocemos dentro del círculo para poder invitarte. Y no sé, que nos des tu perspectiva, tus comentarios, cómo has visto este cambio de papado. Yo creo que obviamente ustedes lo mencionaron en algún episodio anterior, como cuál es el impacto geopolítico de este nuevo cónclave, y yo creo que está por verse. Tengo la impresión de que no está totalmente resuelto, no es totalmente claro, pero sí sobre esta elección en particular, este cónclave, creo que fue un golpe muy duro que hizo, yo diría, directamente el Vaticano contra Trump, ¿no? Eso fue, yo creo que fue una respuesta muy clara, en el sentido de que el Vaticano obviamente es yo lo veo así, soy creyente, estudié teología, pero hay cosas que son insoslayables. Por ejemplo, el Vaticano es una organización, o sea, la Iglesia Católica es una organización mundial con una cantidad de militantes, digámoslo así, ¿no? Claro. Y de funcionarios, porque son funcionarios de Estado en el fondo, ¿no? En todos los países del mundo, en todas las ciudades, en todos los pueblos, en todos los rincones. O sea, tú vas al pueblito más perdido, no sé, para hablar de Chile, ¿no? Más perdido, en el pueblo más perdido del sur de Chile, y vas a encontrar un funcionario del Vaticano, digamos, ¿no? Hay un cura que hace misa, que escucha confesiones, que sabe los secretos de la gente. Es decir, es una estructura, creo yo, muy compleja, y que hay que pensar que tiene 2000 años, tal vez un poquito menos en su estructura actual, digamos, un poquito menos de 2000 años, pero es una estructura que se ha mantenido en el tiempo, y por lo tanto creo yo que lo que hace el Vaticano es dar un golpe de vuelta para decir: nosotros no nos subordinamos a ningún poder, ¿ya? Entonces, claro, porque lo que Trump hace el día anterior al cónclave es subir una foto donde él aparece. La famosa foto, la estuvimos comentando. Y eso obviamente tiene que haber generado el ofuscamiento de todos los sectores transversalmente en el Vaticano, o sea, conservador y progresista, porque el Vaticano se entiende a sí mismo como un poder en sí mismo. Y que, bueno, hay que pensar que además tiene una idea religiosa, por lo tanto, es un poder que va a buscar encontrar su lugar propio sin subordinarse a nadie. Y ese, yo creo que ese es el lugar que ha tratado de jugar el Vaticano en la historia, digamos, de la humanidad, ¿no? Ser un poder en sí mismo, y poder mantener esa autonomía, digámoslo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo nunca, no sé, obviamente uno en su vida ve pocas elecciones de papas, porque los papas duran hasta que mueren, por lo tanto son poquitos los que uno alcanza a ver, pero yo creo que, no sé, de lo que se cuenta al menos, siempre una elección, siempre hay una posición política, obviamente, de la Iglesia Católica en cada una de estas elecciones, y eso quedó muy claro en esta pasada. Y lo segundo es que yo creo que ellos dicen: no nos subordinamos a Trump, pero inmediatamente lo que hace el Papa electo, el nuevo Papa electo, bueno, hay otro dato ahí, obviamente es una continuidad de Francisco, del Papa anterior, sí, de un perfil más conservador que Francisco, pero creo yo que lo relevante es que él, desde un mundo, desde una perspectiva que Francisco había abierto, porque hay que recordar que además la mayoría de los cardenales que eligieron a este nuevo papa fueron nombrados por Francisco, o sea, por el papa anterior. La macuqueó. 108 de 133. ¿Cómo la macuqueaste en vida? Tres cuartos de los cardenales. Ha sido una de las... Sí. O sea, Francisco ahí lo que hizo fue invertir la situación de poder dentro de la iglesia drásticamente, porque lo que habíamos tenido con Juan Pablo II hasta ese momento
era un clero pero total y absolutamente conservador y antimundo, digámoslo, ¿no? Así como que mirando todo lo que pasa en el mundo con mucha sospecha y muy en una posición muy de encerrarse en su propio poder, ¿no? Una iglesia muy escondida, muy preocupada de sí misma, un poco como con un perfil medio sectario. Yo creo que eso es lo que habíamos empezado a ver. Eso fue muy claro en Chile, porque los cardenales chilenos, yo creo que es de lo peor que había en el clero chileno, lo elegían para ser cardenal, o sea, como que ascendían los peores, ¿no? Los Los más abusadores, No, los no, 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 encubridores. que tenían Los doble peores vida, políticamente, los que eran ideológicamente. además homofóbicos, o sea, con todas las contradicciones así más terribles que uno puede ver en la humanidad, esos eran los que ascendían y lograron altos puestos de poder. Y eso lo invierte Francisco rápidamente, o sea, en 12 años da vuelta a ese tablero, pone a mucha gente de su muy cercana, o sea, por ejemplo, yo estaba mirando en Argentina, hay 4 cardenales, en Chile tenemos 1, ¿no? O sea, él puso a su gente, la ascendió y la puso en lugares estratégicos, por lo tanto, la continuidad de él era muy clara, creo yo, políticamente hablando, si uno mira la interna de la iglesia. Pero este papa, en la primera misa, el papa nuevo, que asume que es León XIV, en la primera misa ya anuncia cuál es su agenda política, ¿no? Y él dice, bueno, lo primero, darle continuidad a lo que venía haciendo Francisco respecto de las cuestiones intraeclesiales, pero respecto del mundo, el loco dice, le digo así, ¿no? El loco dice, nos vamos a meter en los temas que son relevantes hoy día para la política en el mundo, por ejemplo, la inteligencia artificial. O sea, nada poco, digamos, ¿no? O sea, creo yo que eso habla nuevamente de esto, ¿no? De que ellos van a intentar poner una agenda propia, porque se entienden como un poder en sí mismos. Y vamos a ver, bueno, con quiénes harán alianzas para ellos y a quién contra quién irán, porque el tema de la inteligencia artificial obviamente abre un debate moral, ¿no? Ético. Sí, Respecto del uso, respecto del trabajo, a propósito de Rerum Novarum, porque él hace un gesto a ese papa anterior, a León XIII. Rerum Novarum, lo hablamos. Sí. Claro, Sí, a propósito de esa... Ojo, el Vaticano queda bien definido en cuanto a estructura de poder como una monarquía absoluta. No, claro, o sea, eso es... Mira, para afuera la estructura de la iglesia es absolutamente autoritaria. Para la interna, fíjense ustedes, entre los cardenales, totalmente democrática. O sea, existen espacios de democracia, pero en lugares acotados, y por ejemplo el cónclave, yo creo que el espacio más democrático que tiene la iglesia católica, hasta ahora. Democrático entre comillas, porque además los cardenales son nombrados por el papa anterior, ahí la dinastía se mantiene, digamos, son todos hombres. Además, son todos hombres entre ellos. O sea, 133. la democracia son agotados de los que son iguales, ¿no? Oye, Carla, algo que mencionaste que me llamó la atención, y es cuál es la agenda política que tiene el Vaticano ahora, ¿ok? Habíamos tenido una agenda, el Vaticano se había estado metiendo en conflictos principalmente de guerras, mediando guerras o teniendo alguna postura moral respecto de alguna cuestión cultural que se dé en el momento. No sé, el aborto y cuestiones, el matrimonio igualitario, qué sé yo. Pero hoy día el Vaticano se quiere meter en el corazón de lo que va a ser la producción económica, la producción de los países, si se mete en la inteligencia artificial. Entonces va a pasar, o sea, de soslayo, metiéndose en el tema moral, en el tema que se ha metido siempre, en un tema que en general al capital no le molesta que se meta el Vaticano, porque son cuestiones morales y está bien. Que pasen a cosas económicas. Que pasen a cuestiones económicas tiene otras implicancias. Y además, el posible poder del Vaticano para controlar esto también queda en entredicho. Yo no sé cómo el Vaticano podría oponerse a las Big Tech. No entiendo cuál sería lo que tendría que gatillar el Vaticano para ir en contra de las Big Tech, por ejemplo. ¿Va a ser una mejor? ¿O va a ser su propia criptomoneda? ¿No, Seba? Por ahí va. Va a crear su Vatican Coin. Vaticoin. Vaticoin.
O sea, ellos tienen redes económicas, no hay que olvidar que el Vaticano y además organizaciones religiosas, congregaciones religiosas, ¿no? Tienen acciones en la bolsa y en armamento y en un montón de cosas, digamos. Por lo tanto, son parte también de las redes económicas mundiales. O sea, ellos no. Y se han movido con esa lógica. Te perdemos, Carla. Se te desconectó Hay quizá el micrófono. interferencia, los hackers del Vaticano están. Estamos hablando Justo mucho cuando parece. estabas diciendo el secreto del Vaticano te perdimos. Los archivos secretos. No, lo que está abajo de las criptas. No te- No te escuchamos. No te escuchamos. Vamos a tratar de conectar de Yo nuevo. creo que está ahí con audífono, yo creo que a lo mejor se desactivaron No, los está sin audífonos o algo. ¿No? Te fuiste. Conéctate de nuevo, Carla. Boicot. Bájalo Están hackeados. y sube de nuevo. Sospechoso esto, ¿eh? Sí, ¿no? Sospechoso, justo. Bueno, aquí Carlos Magno está sufriendo su primer atentado cibernético. Seba, Oye, a propósito, oye, una El cosita, algoritmo no está escuchando. escuchémosle. ¿Ah? una cosita que Tírate. yo me acuerdo, no sé, nosotros, nuestra generación, ha vivido 4 papas pues, distintos. Tengo entendido, a no ser que alguien salte la edad. Sí. ¿4? Pero Bueno, yo Ah, Juan sí. 23, no. No. Sí, Juan Pablo Sí, II, Ratzinger y claro, 4. Francisco. 4. actual, Y yo me acuerdo cuando falleció el Papa Juan Pablo II, fue una cuestión que el mundo se detuvo. Sí. Onda, habían partidos de fútbol que se pararon, la gente dejó de hacer lo que estaba haciendo en la calle. Sí, Fue un evento así. lo quiere todo el mundo. Tenía mayor Claro. importancia que Y ahora. cuando vino a Chile fue una locura en la década del Ese era un- 80. ese Bueno, un- Argentina, mediados de creo que los la cagada. 80. Ese era un papa que se metía en política internacional Claro, y además ese era, fue era el influencer. papa que ayudó a terminar con la Unión Soviética. Anticomunista recalcitrante. Totalmente anticomunista. Claro, pero yo creo Sí. que el mundo era distinto más que el Papa, po, porque ahora tenemos un Papa más humanista, o en teoría el Papa que acaba de fallecer, digamos, era más humanista, pero el mundo antes era más conservador con el tema de la iglesia, y la iglesia yo creo que ha perdido mucho poder con los casos bullados que ha tenido Claro. en la sociedad. Seguramente tenía más arrastre en la década del 80 aún la iglesia. Hoy Claro. ya no, claro, más movimientos feligreses, más. De hecho, las parroquias están a veces vacías, ¿no? Carla, Y es una generación más antigua la que ¿te estoy- volvimos a conectar a ver hablar? Sí. No se te escucha. ¿Qué? ¿Ah, pero la habréis muteado? No, ¿cómo? No puedo No mutear. se puede silenciar. Qué raro. Bueno, veamos si se logra conectar. Sospechoso. Justo iba a decir algo. Como Yo que, iba a preguntarle como que algo empezó. Ahora mismo no, pero ya. estaba con lo del tema Juan Pablo II interesante, porque justamente el papa que fue puesto ahí, polaco, opuesto a Rusia, A ver si vuelve. históricamente. Carla, ¿te escuchamos? ¿Sí? ¿No se A ver escucha? si me escucho ahora. Ahora sí. sí. Y volviste. ¿Qué? No lograron el boicot. Lo demás se edita, ¿no? ¿Cómo? No, aquí no se edita Lo nada. demás se edita. Ah, Dale. ¿No escuchaste Ah, ya. un poco lo que estábamos conversando? Si tenía una opinión, ya estamos cerrando el bloque, compañera. La última, creo que escuché a Sebastián comentando lo de la muerte de Juan Pablo II, no Sí. sé si algo más. Eso. Fue un evento mundial muy distinto al fallecimiento de los últimos 2 papas. Como que antes era mucho más importante en el sentido de que la gente paró a hacer lo que estaba haciendo con Juan Pablo II. Había partidos de fútbol que se pararon. Claro, como que había una importancia, la iglesia penetraba mucho más en la sociedad, digamos. Claro, antes. sí, es cierto. Por eso, o sea, hubo una época, por ejemplo, en la que León XIII sacó la encíclica Rerum Novarum, precisamente para también nuevamente colocarse en un lugar propio, ¿no? Porque en el fondo, en esa encíclica le responde a los capitalistas diciéndole lo que ustedes están haciendo es pecado. O sea, el capitalismo exacerbado es un pecado. Pero también le dice a los marxistas lo que ustedes hacen también está mal, ¿no? Y por lo tanto construye a partir de esa encíclica un lugar que está muy relacionado a lo que en ese momento, de hecho,
A partir de eso nace la democracia cristiana, por ejemplo, ¿no? Como partido. Y toda esa tradición. De hecho, en esa encíclica es cuando habla de la cuestión de la subsidiariedad del Estado. O sea, se pone como en un lugar de centro, ¿no? Como un lugar intermedio entre ese conflicto. Mi impresión es que la Iglesia Católica siempre busca ese lugar, ¿no? El lugar intermedio. Ese ha sido su modo de sobrevivencia en la historia. Y además eso es lo que le ha dado unidad interna. Por eso es que como que nadie se ha sentido excluido, ¿no? Como que son fuerzas que siempre están buscando el permanente equilibrio en el fondo, internamente. Digo, el sector progresista con los sectores más conservadores. Lo que tuvimos con Juan Pablo II fue una avasalladora avance del mundo ultraconservador, muy fuerte, que yo creo que desequilibró la Iglesia y le abrió otra crisis, que es la crisis que todavía está abierta hasta ahora, ¿no? Porque eso permitió mucha locura, o sea, interna. Le dio paso a mucha locura. Por ejemplo, inventó el Opus Dei. El Opus Dei nace con Juan Pablo II. Le da una prelatura personal, inventa una figura para que ellos existan, les da un poder propio, ¿no? Y así otras congregaciones que ahora ya vienen a la baja. Entonces, hubo un momento cuando la Iglesia mantenía como ese equilibrio, se mantenía como una posición más de centro, creo yo que tenía mucha más audiencia moral, ¿no? Era mucho más audible, que era lo que dice Sebastián, o sea, la Iglesia decía algo y tenía un efecto en el mundo, ¿no? Pero después de eso, creo yo, cada vez empieza a perder más capacidad de ser oída. Por ejemplo, Juan Pablo II lo que hace incluso cuando viene a Chile, ¿no? En la visita, y cuando le dice en el Estadio Nacional a los jóvenes chilenos, renuncian al diablo, sí, renuncian al sexo, no, responden todos, ¿no? O sea, como totalmente desconectados como del sentido común de la gente, ¿no? Y ahí es cuando empieza a perder, creo yo, que es parte de la posición ultraconservadora que asumen, que hacen retroceder mucha discusión teológica, antropológica, y se ponen en una posición muy dura, muy intransigente, por eso decía yo muy sectaria de pronto, ¿no? O sea, como quienes viven hoy día sin tener sexo, o sea, un grupo minoritario de la sociedad. O sea, ¿a quién le hablan con ese discurso, no? O sea, y ahí es donde pierden esa capacidad. Mi impresión es que lo que intenta hacer Francisco es una gran performance para tratar de recuperar ese lugar de poder, ¿no? Que es el lugar más moral del poder, ¿no? Y por eso es que se cambia, no se pone ropa de lujo, se cambia de casa, no vive en el palacio, o sea, busca cosas simbólicas que le ayuden a ganar en credibilidad para poder ser oído. Ujú. Si este Papa nuevo, León XIV, sigue ese camino, podría eventualmente tener más audibilidad que los papas anteriores, pero sin embargo, claro, no tiene la capacidad que tenía antes la Iglesia. O sea, claramente está en desmedro, obviamente después de todos los casos de abuso, eso es innegable. O sea, la capacidad de movilización de conciencias, de corazones, ya no es la que tenían antes, porque la credibilidad está muy afectada. Una consulta. El otro día escuché a Raúl Sor haciendo un análisis sobre el Papa Francisco, y decía básicamente que había sido un Papa bastante conservador en algunos temas, como por ejemplo el tema de género. ¿Qué tanto le está pegando a la Iglesia el tema de género? Porque ya es como, en el 2025 es como un tema que ya es difícil ignorarlo, digamos. Sí, yo estaba pensando a ver qué decir del Papa Francisco, porque como murió el Papa Francisco, todos intentaron hacer como una especie de balance, bueno, claro. Y como que todos los muertos son buenos, entonces toda la gente empezó a hablar bien de pronto del Papa Francisco, y yo trataba de darle una vuelta y llegué como, no sé, a una frase provocadora, pero el Papa Francisco fue a la Iglesia lo que el Frente Amplio fue para Chile, ¿no? ¡Opa! Se queda de Reels. Cielo de Reels. Porque
mucha promesa, mucho anuncio de Está bien. cambios sin nada que se realizara ni se concretara de verdad, ¿no? O sea, por eso decía yo, fue una gran performance. Pero Fue buenas relaciones públicas, tenía buenas buena relaciones la públicas. comparación es buena, pero exacto, seguramente frases el para Papa, la... seguramente el Papa tiene más complicaciones para implementar una agenda porque tiene toda una doctrina detrás, ¿no? Claro. Religiosa, etcétera, pero aquí estamos hablando de la política chilena. Es decir, el Frente Amplio tenía los mecanismos o Claro. imaginárselos. Nunca quisiera. Mira. Aquí la política Claro. es cuestión de voluntad y de creatividad también. Entonces, no podemos Nunca decir que quisiera. el Frente Amplio tenía las manos atadas para hacer cambios sociales de fondo en Chile. No. O sea, No ninguno es lo de mismo los- que un yo papa creo- que tiene una doctrina detrás y tiene que seguir un dogma y mantener ciertos marcos de comportamiento y discurso, digamos. Si es que creemos que el papa, claro, tiene alguna función, porque ¿cuál es su función? ¿Ser una entidad geopolítica? Vale, pero para eso están los estados, ¿no? Si el papa es una rareza, porque, por ejemplo, ninguna religión tiene esta presencia o esta afán de poder global y mundial. Ninguna. Solo el Vaticano y la Iglesia Católica. Entonces habría que repensárselo y preguntárselo. ¿Por qué? Eso no tiene Oye, conexión. Nico. No tiene conexión con el origen de la fe. O Pero de... está buena la pregunta. Claro, porque lo damos como por sentado, como que Ahí- el ahí Papa tenía tiene el que reel. existir, pero no necesariamente. Con la frase de ella tenía el reel. Sí. Ah, Gracias, Carla. Oye, pero ¿por qué? Oye, tienes es que- afán, Carla? Tú que estudiaste. Oye, estas es que... cosas. O sea, es ¿O no lo poder. tiene? O sea, es poder. Es poder. No... Y el reino de Dios. Podríamos Pero- hacer una rememoración Diosito, ¿dónde histórica queda? de cómo nace, pero... ¿Ah? ¿Y Diosito dónde queda? Claro, lo que pasa es que en distintas épocas de la historia el poder en teoría tiene como una funcionalidad distinta, o sea, teológicamente se argumenta de modo distinto, se ocupan argumentos distintos para básicamente hacer lo mismo, o sea, mantener el poder. Argumentos siempre va a encontrar, o sea, pueden ser muchas excusas filosóficas y teológicas, pero el precepto es el mismo, ¿no? O sea, mantener una estructura de poder. Y porque tiene una capacidad de influencia y todo lo demás. Yo creo que yo decía esa frase de que se parece al Frente Amplio en eso. Obviamente es una provocación, pero para decir, mira, el Papa Francisco, o sea, el Papa es la autoridad máxima de la Iglesia Católica. Y por lo tanto, incluso, y esto lo inventó Juan Pablo II, hay en ciertos temas donde puede hablar ex cátedra, es decir, entregar enseñanza y no necesita la autorización de nadie. O sea, digo, en estricto rigor, tiene la autoridad para cambiar una doctrina. O sea, de hecho, la única autoridad, ¿no? O para proponer un concilio para que esa doctrina se cambie. Recordemos que, ¿por qué puse este ejemplo? Porque hubo un sínodo, el Papa Francisco convocó un sínodo es como un concilio es mundial. Un sínodo es local, es como una gran asamblea donde se juntan todos los obispos de una localidad en particular. Y esto fue en Brasil. Los obispos levantaron un acta, los obispos de Brasil levantaron un acta para que se permitiera ordenar a varones casados, especialmente en la selva, en los sectores más difíciles de llegar en Brasil, porque no hay curas. Como dato, paréntesis, por ejemplo, en el Arzobispado de Santiago, este año, en la iglesia de Santiago, o sea, en la región metropolitana, pensemos, entró un candidato a cura este año, uno, para toda la región. No está renteando mucho la iglesia. O sea, es una religión grave, nuestra. digamos, ¿no? Está peor que el carabinero. nuestra. Está peor que Carabinero. Está peor. ¿Cachai? Entonces, Mira, entonces los obispos, los obispos brasileños se pusieron de acuerdo, hicieron en el sínodo y tomaron un acuerdo y le enviaron ese acuerdo al Papa Francisco para que ordenara de forma excepcional en los lugares más alejados de Brasil donde no hay cura a varones casados para que pudieran ejercer el sacerdocio.
Y el Papa Francisco les dijo que no. Y tú dices, bueno, ¿y qué tradición, cultura, qué norma, qué dogma te impide aprobar eso? Ninguna. O sea, teológicamente no tiene ningún argumento, también es un argumento de poder, ¿no? O sea, seguramente no enemistarse con un sector conservador, que es lo mismo que hace el Frente Amplio. O sea, para no enemistarse con la derecha, cede y cede y cede y cede. Por eso puse ese ejemplo, esa comparación de una forma provocadora. Está picante la... Es que claro, porque al final todo lo que cambie, si hubiera cambiado, por ejemplo, y permitieran el matrimonio en la Iglesia Católica, se volvería a demostrar, por otro lado, una vez más que esto es una cosa temporal, de poder, de movimientos culturales, de tendencias, y que no hace a la trascendencia o a la espiritualidad. Entonces ahí también se le empieza a dinamitar el edificio político de la estructura de poder, que está de más, digamos, que muchos podrían pensar, bueno, ¿y qué? Entonces cualquier día cambian. Es decir, otro día puede ser cualquier cosa. Eso es Oye, Carla, en ningún caso nunca ha ocurrido que se ordene algo así. Pero, o sea, y perdón, ¿y qué hacemos con las esposas de los curas? Se nos abre un problema nuevo en la iglesia. ¿Qué lugar van a tener? Hay que hacer baños de mujeres. Oye, pero la consulta. religión nuestra, por favor, si hay alguna idea, expláyate. Hermanos, yo quiero invitarlos a nuestra nueva religión. Pero antes, Expláyate esa religión. Carla, ¿nunca se ordenó algo como eso que pidieron los obispos en Brasil? ¿En ningún lugar, en África, en algún lugar así? ¿Es total una innovación? O sea, los curas se casaban hasta el Concilio de Nicea, más o menos. El 300, después de Cristo, claro. El 25. No, miento. No, yo tendría que revisar ese dato específico, pero yo creo que la norma se mantuvo harto rato después, probablemente hasta el año 800. Lo que pasa es que después se integra con mucha fuerza toda una tradición ascética en la iglesia, que el ascetismo es anterior, o sea, es una tradición más bien oriental, ¿no? Y esa espiritualidad se integra con mucha fuerza, y ahí se asume como una posición distinta, además con todos los escándalos que también empiezan a ocurrir, porque los curas se casaban y tenían prostitutas, y hay varios escándalos en la historia, que lo que abre es finalmente una imposición, que yo creo que hay autores, Leonardo Boff hizo un gran repaso en la historia de la iglesia sobre ese punto, que también es una razón económica, porque los curas, cuando entraban a ser curas, la mayoría de ellos eran de clase alta, y entonces la herencia que quedaba de los padres, de sus padres, quedaba para la iglesia, ¿no? En el caso de que se casaran, esa herencia quedaba para la familia, y entonces el valor económico se va perdiendo, y ese también es otro motivo por el cual se impone el celibato, ¿no? Como norma. Pero ustedes piensen, Pedro, que fue, se supone, el Papa es vicario de Cristo, sucesor de Pedro. Pedro era casado, los apóstoles eran casados, los primeros discípulos eran casados, es decir, no hay un argumento. Exacto, o sea, no hay un argumento realmente así de fuerza como para decir que tienen que ser célibes. Es más bien un argumento histórico, posterior, muy posterior, y que tiene que ver con un interés de mantener ese poder ahí. El club de Toby. El club de Toby. ¿Y qué es lo que termina de pasar hasta ahora? O sea, digamos, fue eficiente. Esa norma fue eficiente porque ahora un par de años ha mantenido la estructura, pero de una forma muy férrea, ¿no? Pero ha dañado a la sociedad. Pero claro, a la cultura en el fondo occidental también, ¿no? No, ya ha distorsionado, creo yo, como el sentido común en materias que tienen que ver con la familia y todo eso, ¿no? Carla, ya te vamos despidiendo nuestro bloque. Te agradecemos mucho el que hayas podido estar acá. Te llamaremos nuevamente desde Bacán. Móvil. De hecho, estás cordialmente invitada físicamente a venir aquí a Carlomagno y aportarnos con tu visión, no solamente de la teología, sino de la vida, compañera. Perfecto. Bacán, chiquillos, gracias. Ya, pues muy bien. Que estén muy bien. Abrazos. Nos estamos viendo. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Dale, Carla, y desconecta tú.
Nos quedamos con Sebastián porque Oye, también qué- estamos Qué despidiendo. ¿Qué te pareció, qué interesante, che. No, Esta súper conversa interesante. teológica, religiosa, de poder, económico? Muchos temas cruzados. Oye, nos falta así. Qué nivel, ¿ah? Nos falta así un Muy tema. bien tratado. Todo. Me acordé de Jorge González, de la Teletón. El curita. No, el curita. El curita era, ¿verdad? El curita. El- Interesante, ella yo creo que es como, si le ponemos un adjetivo a la perspectiva, podría ser una teología crítica, ¿no? sí. Pero no es lo típico que uno piensa de un teólogo, ¿no? No. Muy bien. Ella es más liberal, ella es del ala más liberal de la iglesia, digamos. Bastante. Sí, Claro. Así se ve. sí, Eso parece. sí. Oye, pero antes de que nos vamos, amigo, falta conversar algo. ¿Qué cosa? ¿Qué se nos fue? Ya hablamos China. de Rusia, China, de Rusia, Ucrania. Oh, se sentaron. Se sentaron Zelensky No se hemos sentó. comentado de lo... Zelensky Se con sentaron a No, se negociar. sentaron delegaciones. Todo medio forzado, sí, hay que reconocerlo. Todo fue un poco una parafernalia, un cierto teatro, que voy, que no voy. Yo creo que Putin no quiere ver a Zelensky cara a cara, tampoco es seguro para su entidad corporal incluso, porque los ucranianos sin nadie te asegura de que no haya un problema justamente de riesgo, ¿no? Sí, claro. Físico. Entonces, no fue ninguno, no fue ni Zelensky ni... Pero ¿quién comenzó a decir ya? ¿Quién mandó el WhatsApp primero? Eso es como aquí se divide en quién gana o quién pierde, ¿no? Quién es más débil o quién pide la negociación. Yo creo que desde Estados Unidos sale todo esto, desde que asume Trump. Pero lo dejaron afuera. Claro, pero él dijo que iba, después dijo que no porque estaba en Arabia. Estaba haciendo las negociaciones con los inversores catarí y de Arabia Saudita. Entonces al final fueron delegaciones de ambos países y lo único que acordaron fue un intercambio de prisioneros, de 1000 prisioneros por lado. Lo cual, bueno, puede ser como una muestra de alguna pequeña buena voluntad, de un win-win, ¿no? 1000 prisioneros para un lado, 1000 prisioneros para el otro, vale. Pero no, nada concreto, nada concreto en cuanto a ninguna armisticio o posibilidad de parar la guerra o la operación especial. No hay. ¿Seba, tú cómo lo viste? Yo creo que si llega a haber un acuerdo de paz, obviamente va a salir Donald Trump diciendo esto lo hice yo fui, mediador. ¿no es cierto? No fue en un día, pero siempre gana. Pero es difícil, digamos, porque bueno, lo que hace Donald Trump es entrar a extorsionar a un presidente que está perdiendo una guerra con las tierras raras, ¿no es cierto? Sí. Porque eso es lo que hace. Y Ganó, empieza a sí, cobrar. la ganó. Ganó un acuerdo de tierras raras para Estados Unidos. Claro, vamos a ver después los acuerdo, documentos. Y ahora termina la guerra. Pero piensa tú que Estados Unidos ha puesto $200 mil millones a Ucrania para financiar esta guerra. Pero no es un- Una guerra pero no es atroz, un- sí. Entonces, él quiere Pero no recuperar era ese un dinero. préstamo. ¿Cómo se va? No era un préstamo. Es que la plata que puso Estados Unidos, el gobierno de Biden, a Ucrania, en ningún caso fue un préstamo. O sea, no hay ningún contrato al respecto. De hecho, el primer ministro inglés Pero ahí puede presionar. es la parte de la extorsión. pues, Claro, que pero como es que es un actúa- dinero como- que se lo das a otro estado. Se lo Sí, das. pero bueno, no fue un préstamo, porque no hay contrato. De hecho, el primer ministro de Inglaterra le dice en la conferencia, nosotros no le prestamos nada, nosotros donamos ese dinero. Y de hecho Europa le puso más plata a Ucrania que a Estados Unidos. Pero bueno, es parte de la extorsión de un criminal convicto, porque así actúa Donald Trump. Así actúa. Hemos visto. Yo creo que Me pongo yo anti-Trump estaría más preocupado de Europa, que financia guerras que no tienen ningún sentido y que más encima claramente no pueden derrotar, es decir, que las van a perder. ¿Cómo vas a financiar Bueno, a Ucrania Sí. para vencer a Rusia si no tiene sentido ese conflicto? Es generar un conflicto que en el fondo ahí hay intereses detrás armamentísticos, financieros, etcétera, Seguro. etcétera. Entonces, O sea, yo si creo que Trump lo que Rusia hace toma... al tratar de recuperar ese dinero, me parece que está en su legitimidad como primer mandatario de un país que en el fondo ve que esto no conduce a nada. Ahora, eso no exculpa a Estados Unidos, porque como Estado, Claro. ellos también propiciaron la guerra, así que está lleno, digo, el gobierno anterior es parte del Estado de norteamericano, Biden.
Y hay también claramente fundaciones como la Rand Corporation, que tiene que ver con el Pentágono, que en el 2019, creo que lo había dicho, sacó un documento clave que era Distender Rusia, que lo pueden bajar por internet, que esto es de fuente abierta, en el cual se expresa que hay que coacción frente a Rusia, que hay que generar una guerra, que Ucrania es el elemento clave para enfrentarse a un país como Rusia, que es un país gigantesco, riquísimo en recursos naturales, etcétera, etcétera. Entonces, claro que Estados Unidos tiene un problema y una participación, pero lo que hace Trump yo creo que está bien intencionado desde un punto de vista de acabar con el conflicto, al menos me parece que es un paso, pero ¿cómo? que lo logre, no creo que lo logre él. Pero No ¿cómo depende- va a acabar el claro, es que ya no conflicto? depende de él, ya no depende de Estados Unidos. Extorsionando al más débil. Sí, viejo. Eso Bueno, es lo que- bueno, pero esa es la El historia de la imperio. política, digamos, aquí el más grande a veces Dejate al pero- emperador, pero- somete a un par de países. Pero también, pero el problema también es tienes que que eso no va a acabar con la guerra. No, pero Porque si está Europa y los líderes Estados europeos Unidos, están- Estados Unidos presionó para que haya guerra. Exacto. Ahora, como Estado. Quiero mis tierras. Zelensky dijo, upa chalupa, vamos para la guerra. Y luego viene Estados Unidos y dice, ya quiero mi plata. Quiero mis tierras. Quiero ahora. mis tierras Sí. raras y mi plata. Durante el gobierno de Trump no va a pasar ningún dólar, probablemente habría que verlo porque todo esto también hay que siempre esperar cómo evoluciona, pero a día de hoy no va a financiar más la guerra, pero está Europa sí, digamos los líderes de Alemania, Francia y Gran Bretaña. Pero Y ojo, si fuera esta gente europeo, son todos, no es Europa, son tres grandes países de Europa, sí, quizás los más importantes económicamente, y ellos también vínculos muy directos con la banca internacional y los fondos de inversión. Por ejemplo, el presidente actual, el primer ministro alemán, el canciller Merz, es antiguo, bueno, hace poco, años atrás, funcionario de BlackRock. Y Macron es un funcionario de la banca Rothschild, es decir, siempre ha estado en el mundo financiero. Entonces, banquero. hay un entramado ahí que yo creo que los europeos están jugando con fuego. Tenía una Pero ¿qué van a hacer los provocación. Y los bueno, europeos? con ¿Qué fuego están van a jugando. hacer? O sea, tú tenías a Ucrania, perdón, a Rusia invadiendo Ucrania. O sea, ¿qué se supone que tiene? ¿Cómo tiene que reaccionar Europa? Lo que pasa es que Europa ha pecado de ingenuo ya 2 veces en la historia. Primero, no vieron venir el nazismo. Y ahora, perdón, pero Putin no tiene nada de romántico. O sea, el tipo es un tirano. Honestamente, o sea, el tipo lo tenía entrando a Ucrania, no quiere firmar el acuerdo de paz. ¿Y qué pasa si toma Ucrania? ¿Qué al lado de qué? Pero a Entonces, ver, ¿que tú qué haces que la como guerra europeo de qué Ucrania haces? no nace por la nada, es decir, la guerra de Ucrania tiene todo un antecedente del 2014. No, obvio, pero desde uno de el los Maidán, desde la opresión que hace el Estado ucraniano a toda la población que hay en el No. oeste de Ucrania, que es de origen ruso y de cultura Sí. rusa y lengua rusa, hay una guerra civil interna. Lo que hace Rusia, le quieren meter la OTAN en sus barbas, al borde de su frontera, con misiles. Entonces, ¿qué va a hacer un Estado? ¿Tú crees que Estados Unidos se hubiera quedado en manos No. cruzadas si en México entra una alianza contrapuesta y quieren poner misiles en la frontera? Incluso hay una guerra civil con población propia, que es la población rusófona, que es culturalmente Rusia. Ucrania históricamente fue parte de Rusia. Entonces, Sí, no es parte, cualquier no. invasión, ni siquiera es como una cosa antojadiza. Yo ahí no creo que sea así, como para decir que aquí de un día para otro se invade Rusia, Ucrania. No, pero No es está, así, pero está no es así. justificando la invasión de un país a otro país. O sea, Perú no puede invadir el día de mañana porque Iquique y Arica Pero es... perdona, que hubieras hecho tú como un Estado, te hubieras quedado de brazos cruzados la permitiendo, OTAN ahí. permitiendo que la OTAN ponga bases militares y nucleares en el borde de tu frontera No, y no. que haya una opresión a población rusa que Y vive en hubo un montón Ucrania. hubo un montón de diplomacia antes del 2019, 2018, 2019. Engañaron a Rusia. Iban a llegar a acuerdos y Y además no los desde, hicieron. desde el 2001 que venía ya diciendo Putin respecto de ese tipo de cosas. Ya en el 2001 se hablaba de incluso que que Rusia pudiese ingresar a la OTAN. Rusia intentó, pidió la mano para ingresar a la OTAN. Pobre Y Rusia. le dijeron que sí y después Estados Unidos Pobre le dijo que Rusia. no. Le dijo que Pobre- no. Pobre. Le han dado duro, Estados pobre Unidos le Putin. dijo que no los quería en la OTAN. Bueno, ¿Qué más? Seba, Pero algo más. Estuvo bueno. No, estuvo algo más bueno. tendido como 1 hora y algo. ya. bueno, es que faltaba una cosa más. A ver, La gira por el Medio Oriente, por los países. Lo de India y Pakistán. Lo de India y Pakistán. 3 días de guerra, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué sucedió? conflicto eterno que viene de la partición ¿La India? claro, de lo que era el imperio británico en la India. Se crea Pakistán, se crea la India tiene 1.500 millones de habitantes, Pakistán 240, musulmanes,
frente a indios, ¿no? A la religión hindú, la filosofía hindú. Bueno, ahí tienen un conflicto que cada cierto tiempo, cada 20 años, más o menos 30 años, tienen escaramuzas y han tenido guerras. El 71 fue una guerra importante que se independiza la otra parte, que era Bangladesh, en el otro lado, en la costa oriental de la India. Ahora lo que pasó fue que tuvieron 3 días de guerra por un atentado que, según los hindúes, iba dentro del estado Los pakistaní, claro, financiaba ese movimiento terrorista. Murieron 26 hindúes. Entonces el tema es que ¿quién paró esa guerra? Es decir, esa guerra, ¿quién está detrás ahí? Pakistán tiene el apoyo chino. Es decir, porque pasa que para China es importante Pakistán, porque hay un tema de la ruta comercial, la ruta de la seda, pasa por Pakistán y es un contrapeso a la India, porque China y la India no tienen buenas relaciones. No. Históricamente. Hay tensión, hay poder ahí, un cierto contrapunto demográfico y también histórico. Pero India y China son de los BRICS. Sí. Y aún así, sí. viven en esa... Viven ahí en esta, contradicción. claro, porque al final estas alianzas comerciales que pueden ser útiles en algún momento, los estados son los estados, ¿no? Y la China apoya en armas a Pakistán. Y de hecho fue muy activa y apoyó a Pakistán cuando Pakistán se defendió en esos 3 días frente a la India. Estados Unidos, es decir, la India forma parte de un acuerdo con Australia, Estados Unidos y Japón, que se llama el Quad. Se llama el cuadrilátero, que es una alianza diplomática militar que en el fondo lo que hace es cercar el mar chino. Está la India, Australia, Japón y Estados Unidos. Entonces la India juega como a 2 bandas, ¿viste? Porque en el fondo son sus intereses, de una neutralidad activa, digamos. Un día en los BRICS, un día en otro lado. Ahí van. Esa es la situación. Oye, y esto lo paró Trump. Trump lo llamó y dijo, ya aquí me cierran este frente y se acabó. Lo paró al 3er día. Pero lo paró porque en el fondo tuvo que ejercer la media autoridad, ¿no? Frente a la India, sobre todo. Yo creo que hay un manejo porque a Trump no le interesa que le abran otro problema, ¿no? Claro. Entonces ahí hay un tema que aparece China, ¿viste? Por detrás. Y estuvo Trump en una gira por el Medio Oriente. Sí. ¿Y cómo le fue en la pasada? Las vueltas son las que... Eddie que sacó esos millones de dólares para inversión desde Arabia Saudita hacia Estados Unidos y de Qatar. También caché Para él y su amigo. Sí. También caché que Trump había quitado las sanciones a Siria. Siria, después de que Bashar al-Assad salió del gobierno, fue un golpe de estado o algo así, si mal no recuerdo, se fue a Rusia. Rusia siempre tuvo una relación de cooperación con Siria, pero después de este golpe, Siria tiene acercamiento con Estados Unidos, con Trump, y Trump le quita unas como 47 sanciones económicas y de diferente índole. Entonces como que vemos que se tropieza por un lado el imperio, pero por otro lado tuvo una semana redonda en el Medio Oriente. Tuvo una semana redonda en cuanto a acuerdos comerciales y de inversión. Y aparte que para el pueblo norteamericano, que en un momento salió el ciudadano como queda, ¿no? En esta situación, que yo dije que hay que esperar un tiempo, no sé, meses o un año, para darle que esto avance. Y puso una orden, un decreto para bajar los precios de los medicamentos en Estados Unidos. Lo que me parece excelente porque allá son brutalmente caros, mucho más caros que en Europa, que es donde están mirando. Entonces dijo que las farmacéuticas, que es un oligopolio empresarial brutal, concentradísimo, tienen los precios como entre 10 veces más que los precios en Europa de los medicamentos. Y eso claro que la industria ahí del mundo de la salud sanitaria, farmacéutica y todo eso, afecta al bolsillo del ciudadano. Entonces esa es una medida para el pueblo, para la población, ¿viste? Entonces no estoy diciendo que aquí hay que analizar el fenómeno Trump. Yo creo que seguramente hay que dar tiempo porque hay que ver si esto también a veces puede haber una bajada de impuestos a los más ricos, ¿viste? Entonces tendríamos que ver cómo equilibramos la estructura a nivel interno, cómo se distribuyen las cargas presupuestarias y las cargas del ingreso, porque se está hablando que iba a subir los impuestos a los más ricos, otros dicen que los va a bajar. Entonces hay que ver la tendencia que sería a que Estados Unidos baja los impuestos a los más ricos, ¿no? Y eso afecta a la igualdad económica de un país y al ciudadano. Entonces habría que ver cómo se da eso en el futuro próximo.
Seba, ya para despedirnos, Ahora sí que vimos todo, parece. ¿cómo ves tú Ya, este escenario? chiquillos. Con Entretenido. pronósticos también bursátil. ¿Qué pasará? La bolsa Bitcoin baja la próxima semana. baja. A no ser que haya una noticia. No, no tengo idea. No tengo idea. Una locura. No tengo idea. Y nadie sabe la verdad. El que dice que sabe miente. Todo depende del tweet de Donald Trump. A estar siguiendo a Donald Trump. Entonces, ¿cómo se llama la red social de él? True Social. True Social. Yo no la he bajado No aún. para. No, No no hay para. que bajarla. Compañeros, compañeras. Ni Bueno, siquiera. se nos fue la Carla. Fue un excelente programa. Aplauso. Bien, muy Esto bien. fue Kit Calma Los número chiquillos. 13. 13. Nos vemos. Chau, 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 chau. chau.